Bueno, habíamos hablado en el capítulo 3, habíamos comenzado ya desde la semana pasada, y habíamos hablado sobre la curación del cojo, habíamos hablado sobre lo que Dios hace, y un Pedro parándose frente a él diciendo: no tengo plata ni oro, más lo que tengo te doy, en el nombre de Jesús. Y esta persona se va a parar y va a tener un alivio completo, una sanación completa en su cuerpo. Así que estuvimos hablando un poco sobre esto, y bueno, yo quiero enfocarme en lo que sucede después. Yo quiero que hablemos y nos enfoquemos un poco en lo que fue el discurso de Pedro en ese momento. Vamos a leer a partir del versículo, a ver, vamos a leer a partir del versículo 7 y vamos hasta el final. Como para tener un concepto, vamos a dejar del versículo 7 en adelante. Y tomándole por la mano derecha, le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Y si tiene ahí, vamos a resaltar en el versículo 8, saltando. Va a decir 2 veces saltando. Y yo quiero que usted lo remarque eso. Dice: y saltando se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo, y andando y saltando nuevamente, y alabando a Dios, y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios, y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, la hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que le había sucedido. Teniendo asidos a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo atónito concurrió a ellos al pórtico que se llamaba de Salomón, y viendo esto, Pedro respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué poner los ojos en nosotros, como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregaste y negaste delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerlo en libertad. Mas vosotros negasteis al santo y al justo, y pedisteis que os diese un homicida, y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos, y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él ha dado a esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. Mas ahora, hermanos, sé que ignoráis, que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes, pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, porque Jesucristo había de padecer. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, y Él envíe a Jesucristo, que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido del tiempo antiguo, porque Moisés dijo a los padres: el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vosotros hermanos, y entre vuestros hermanos, como a mí, a él oiréis en todas las cosas que os hable, y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Y todos los profetas desde Samuel en adelante, cuanto han hablado, también han anunciado estos días. Vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto de Dios que Dios hizo con vuestros padres, diciendo a Abraham: en tus simientes serán benditas todas las familias de la tierra. A vosotros primeramente Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Amén. Vamos a enfocarnos en esto. O sea, lo que vamos a ver ahora va a ser la segunda vez que Pedro se va a levantar
y va a ser la segunda vez que Pedro va a predicar en el libro de Hechos. La primera vez fue en el día del Pentecostés. Esta es la segunda vez que Pedro se va a parar delante del pueblo y va a hablar. Muy duro es la predicación de Pedro, es muy dura, es directa, no hay matices de dejar entrever nada, sino que directamente le está hablando del pueblo de Israel, lo está acusando de que ellos fueron los que entregaron al Señor, aquellos fueron aquellos que mataron al Señor, que puso la sangre de Cristo en las manos de los israelitas. No olvidemos que estos que habían estado en este momento delante del templo son los mismos que hace meses atrás estaban pidiendo que sea crucificado Jesús. O sea, él está directamente hablando, ustedes que estuvieron ahí cuando Pilato quiso darlo en libertad, no encontrando nada con qué acusarlo al Señor, estos pidieron que fuese crucificado y que trajeran al homicida, que se dejaran en libertad a un homicida. Ahora pues, esta misma gente se va a encontrar frente al templo y va Pedro a poner directamente a decirle, ustedes tienen la sangre del Señor en las manos, porque ustedes fueron los que nos entregaron, fueron los que nos negaron, fueron los que ustedes pidieron la crucifixión. O sea, no hay nada para entrever, o sea, es muy directo lo que está diciendo Pedro. Vamos a poner en contexto todo lo que está sucediendo. O sea, el Shavuot, la fiesta de las semanas, va a marcar que son 50 días, o sea que esto entre el primer y el segundo discurso no hay bien una correlación temporaria, pero pongámoslo de cierta manera en los primeros meses, 2, 3 meses de la crucifixión. En todo este lapso de tiempo tenemos un Jesús crucificado, una tumba, o sea, con todo lo que representó el pueblo gritando que fuese crucificado Jesucristo, aquellos que pedían que fuese que lo matasen, el pueblo frente a Pilato, a los gritos, Jesús arrastrando su cruz, colgado en un madero, que fue clavado ahí, murió. Hay un momento de mucho fervor en ese tiempo. Entonces vemos Jesucristo frente a Pilato, traído, golpeado, lastimado, golpeado, ensangrentado. El pueblo pidiendo que sea crucificado, Jesucristo arrastrando su cruz y crucificado, muriendo delante del pueblo, el temblor en la tierra, el velo rasgado. Ciertamente después es llevado a la tumba y es encerrado en la tumba, sellada la tumba. Llegan las mujeres y van a encontrar que la tumba está vacía, que aquel lugar que estaba las cuerdas explotaron, ciertamente, de cierta manera fue como si hubiesen explotado las cuerdas, y encuentran esa tumba vacía. Jesucristo se presenta delante de los apóstoles y empieza a enseñar sobre el reino de los cielos, o sea, empieza no solamente frente a él, sino que 120, y hay revelación, hay enseñanza de Jesús diciéndole a Tomás, pon la mano en mi costado. O sea, es muy fuerte todo lo que estaba ocurriendo. 50 días después de la crucifixión se van a encontrar con el día del Pentecostés. Bueno, después va a haber la ascensión, lo van a ver subir a los cielos y se van a encontrar con el día del Pentecostés donde todos los judíos del resto del mundo van a acercarse y van a ver a todos hablando en lenguas, con el don de lenguas repartido entre ellos. Y abriendo tal conmoción entre el pueblo judío en ese momento. O sea, era una sucesión de hechos y acontecimientos tan importantes, que termina coronándose, bueno, Pedro hablando, predicando, dando el primer sermón al pueblo y 3.000 bautizados en ese mismo día. Pero termina en este momento Pedro yendo a orar a la hora de las 3 de la tarde, horario donde se entrega la oración, ¿no? Donde se entrega el incienso, donde se prende el incienso y la gente ora y se lee la palabra, frente a un sacerdote que está oficiando todo eso.
y va a curar al cojo. O sea, esto no se hizo en secreto. Esto no fue algo que estuviese, o sea, este hecho puntual es delante de todo el pueblo, dando a todos testigos. No, nadie puede decir como un hecho aislado, sino que esto que está pasando, la curación del cojo, es donde todo el pueblo puede ser testigo de lo que había pasado. Ese hombre que habían visto estar sentado, postrado, durante de nacimiento, nadie puede decir que era un engaño, que era una farsa. Todos lo conocían a ese hombre. Entonces, va a llegar Pedro a la hora de la oración. Vamos a repetir nuevamente, 9 de la mañana, 3 de la tarde, horario en que se prende incienso y se ofrece incienso. O sea, tiene que haber un sacerdote en ese lugar. No solamente va a haber judíos, sino que va a haber un sacerdote. ¿Por qué digo esto? Fíjese, hermano, que el horario que llega Pedro y empieza a ver, se encuentra con personas que son conocedoras de la ley, personas instruidas en la palabra. Yo quiero hacer y remarcar esto. Son personas que tienen un conocimiento de lo que está pasando, tienen un conocimiento de la escritura y de lo que es el Antiguo Testamento, la ley y lo que han dicho los profetas. Cuando vemos un poco más adelante, dice, y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna en la puerta del templo, la hermosa, y se llenaron de asombro y de espanto por todo lo que había sucedido. Vemos cómo se empieza a revelar ante ellos, siendo conocedor de la palabra, se empieza a revelar ante ellos todo lo que estaba oculto para ellos. Empieza la revelación, el ver la palabra de Dios manifestándose, en ver las señales, ver los prodigios, abriéndose delante de sus ojos, manifestándose todo aquello que en su tiempo estaba oculto para ellos, pero ahora se estaba dando a conocer. Aquellos que habían escuchado de los profetas, pero en este momento se estaba dando y se estaba viendo delante de sus ojos. Empieza a mostrar eso. Entonces, lo primero que se llenan de asombro y se llenan de espanto. Empieza esta situación de ponerse delante de esto que había pasado. Aquel que estaba, ¿cómo puede ser que esté caminando, que esté saltando? Vemos cómo se cumple la escritura. Anteriormente vamos a encontrar en capítulo 2 de Hechos a Pedro hablando y diciendo, esto es lo que ha dicho el profeta Joel. O sea, la primera revelación de por qué aquel era el Cristo, la revelación de la escritura, revelación del cumplimiento de la palabra en todo el Antiguo Testamento. Esto fue lo que dijo anteriormente, lo que dijo el profeta Joel, revelándose a todos que era necesario que esto pasase, era necesario que lo que estaba aconteciendo, que esto que estaba aconteciendo no era algo que se había inventado, sino que ya estaba escrito durante muchos años atrás, ya había sido escrito, había sido anunciado. Y esto mismo va a ser anunciado también, esto mismo va a ser marcado en la Biblia. Quiere marcar anteriormente, si vamos Mateo 11, Mateo capítulo 11, en el versículo 2, dice que, y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle, ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Y respondiendo Jesús le dijo, id y hacer saber a Juan las cosas que oís y que veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el evangelio. O sea, Jesucristo está diciendo esto sí, yo soy el que tenían que esperar. Eso, Juan el Bautista estaba esperando, está la escritura misma de lo que había sido anunciado. Aquel que había sido anunciado se estaba manifestando en ese momento, no era otro. Si ustedes leen el Islam o hablan del Islam, lo primero que te dicen, nosotros creemos en Jesús, pero Jesús fue un profeta. No, Jesús no fue un profeta.
Jesús fue el que dio la palabra, anunció que era el que iba a venir. Porque no hay otro nombre dado a los hombres bajo este cielo en el que podamos ser salvos. No es un profeta menor, no es alguien que viene a anunciar. El último profeta en la Biblia es uno de los últimos profetas marcado es Juan como el último profeta en la Biblia. ¿Por qué? Porque ese Juan iba a decir, arrepentirse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Hablando de qué? De la llegada. Y cuando él escucha, cuando Juan escucha hablar las maravillas de Jesucristo, cuando él escucha hablar, manda a decir con dos de sus discípulos, este es el que tenemos que esperar. Este es el que anunció la Escritura. La palabra misma se estaba revelando. La palabra misma se estaba cumpliendo en ese momento. Juan sabía que aquel que estaba haciendo prodigio no era otro sino el Cristo. Era el mismo Dios manifestado en carne, aquel en que toda la Escritura se había basado, aquel que había sido anunciado desde el principio de los tiempos, aquel que había sido el que cuando fue entregada la palabra de Dios al hombre, esa misma palabra ahora estaba tomando vida. Arrepentidos, va a decir Juan el Bautista, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y vamos a anotar esto, y cuando yo le decía, anoten y marquen saltando, quiero que vayamos y busquen su Biblia, el capítulo 35 de Isaías. Lo que está hablando Pedro a todos los judíos es diciendo, lo que está diciendo, la palabra se está revelando, aquello que estaba escrito se está manifestando, aquello que estaba escrito en este momento se está cumpliendo. No es algo que nosotros pensemos, no es algo, ya estaba escrito y las cosas que estaban escritas se empiezan a ver. Isaías capítulo 35, versículo 6, ¿qué dice? ¿Lo tiene? Amén. Entonces el cojo saltará como un ciego y cantará la lengua del mundo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. Lo que está diciendo acá Pedro, lo que estamos viendo y está haciendo referencia, es el cumplimiento mismo de la palabra. Ese Jesús que había sido anunciado desde el tiempo de Isaías. Los cojos saltarán, y van a hacer referencia a esto, saltando, y saltando se puso un pie y anduvo y entró con ellos en el templo, andando y saltando. Los cojos saltarán, el pueblo va a dar gozo, el pueblo con gozo va a cantar en otros idiomas, va a hablar. Entonces vemos cómo se va cumpliendo la palabra en cada momento. Arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, esto que está hablando en el 35:6 es una metáfora para el pueblo de Dios, hablando de lo que debemos esperar en el fin de los tiempos. Va a retratar la belleza, la belleza de lo que podemos esperar con Dios en el cielo. Hay un amor del Señor hacia todo aquel que tiene algún problema, alguna deformidad, alguna enfermedad. Y esto mismo también está hablando en este fragmento de la palabra. Los cojos van a saltar, dice la palabra, va a saltar como ciervos, dice, ¿no? 35, y entonces el cojo saltará como un ciervo. Esto no, lo que hemos leído, estamos seguros, estamos completamente seguros de quién estamos confiando, en quién hemos puesto nuestra confianza, en quién creemos. No estamos creyendo en un profeta como algunas otras religiones creen. Estamos hablando de un Dios que se hizo carne, se manifestó en carne y trajo salvación para todo el mundo. Que por amor va a hacer esto hacia las naciones. Y acá empieza a hablar, si usted sigue en el 35, va a hablar de una transformación de la tierra, donde es muy difícil pasar, o sea, toda la tierra se convierte en pantanos. Siga con la lectura, y lo que estaba hablando en el 35, después ya en el 7, cuando habla sobre el agua, empieza a hablar de una transformación de la tierra.
Y empieza toda esa tierra, se empieza a convertir en un pantano y se empieza, dice, que es morada de chacales. Si vamos un capítulo atrás de Isaías, va a hablar sobre una maldición, va a describir la maldición de la tierra. Y en el 34:10, si usted quiere leer en el capítulo de Isaías 34:10, dice, nunca, jamás, nadie pasará por ella. Está hablando sobre la maldición que viene para la tierra. Y después en el 35 va a decir, toda la tierra se va a convertir en un pantano y nadie va a poder pasar por ahí. Nadie puede caminar por esos lugares porque son moradas de chacales. Ese barro, por la circunstancia del desierto, lo que se va a convertir es en un pantano donde la gente no va a poder caminar. No hay forma de que usted se acerque o que llegue hacia el otro lado. Usted no va a poder pasar por esa tierra. Pero en el 35 nos está diciendo, en el 35 cuando avanza nos da nos da esperanza y nos dice, y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. Amén. Usted lea, vamos a leer, dice, el lugar seco se convertirá en estanque y el sequedal acá en el 35:7. En manaderos de agua, en las moradas de chacales, en su guarida, será lugar de cañas y juncos. Habla un lugar que no puede pasar, nadie puede pasar, no hay forma de pasar. Pero dice, y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. Mire que no va a poder pasar, no pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. El que anduviere en este camino, por torpe que sea, no se atreverá. No habrá allí león ni fiera subirá por él, ni allí se hallará para que caminen los redimidos. Y los redimidos de Jehová volverán y vendrá nación con alegría, y gozo perpetuo será sobre su cabeza, y tendrán gozo y alegría, y vivirán la tristeza y el gemido. No está marcando, no importa, o sea, no hay otra forma de pasar por esta tierra de maldición. No hay forma de pasar por este lugar, por este lugar de chacales, por esta guarida de chacales. No hay otra forma de pasar. El único camino es Jesucristo. La única forma de pasar es a través de la sangre derramada en la cruz del Calvario. O sea, la sangre de Jesús nos está marcando el sacrificio del Señor, nos está marcando el camino, dice el Señor. Yo soy el camino, la verdad y la vida. El único camino es a través de la santidad. Y la santidad son aquellos que buscan al Señor, los que se convierten de sus caminos, aquellos que dejan los caminos por los que estaban. Empiezan a dejar la esencia del hombre antiguo que reinaba, el hombre antiguo que gobernaba su vida, y empieza a caminar, a transitar los caminos mismos del Señor Jesucristo. Empieza a seguirlo, puestos los ojos en Jesús. Amén. Entonces, hay un camino para llegar delante de la presencia de Dios. Y es un camino seguro, es un camino directo que va a Sion. Ese es el camino a través de la sangre. Pero si usted va a Hebreos 10:29, Hebreos 10:29. ¿Lo tiene? Hebreos 10:29. Dice así, Hebreos 10:29, síguelo con la lectura. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviera por inmunda la sangre del pacto en el cual fue santificado, hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Jesucristo mismo es el camino para acercarnos a la presencia de Dios, por el cual ningún inmundo puede pasar. Pero aquellos que son limpiados con su sangre, aquellos que son bautizados en el nombre de Jesús, aquellos que se arrepienten de sus caminos, esos pueden llegar delante de la presencia de Dios. Y si aquellos que no han podido ser bautizados, aquellos que no han podido acercarse, aquellos que no han encontrado el camino, tienen condenación, ¿cuánto más
cuánto más condenación, cuánto más castigo hay para aquellos que habiendo conocido el camino, habiendo sido limpiados con su sangre, habiendo nacido como un hombre nuevo, empieza a retroceder, empieza a caminar por ese lugar, no caminando, sino pisoteando directamente al Señor Jesucristo, recibiendo afrenta directamente la sangre del Señor, pisando directamente la sangre del Señor. ¿Entienden lo que estoy diciendo en esta tarde? Hay un camino que el Señor ha trazado para que podamos llegarnos a su presencia. Podemos transitar por ese camino en santidad y acercarnos a la presencia de Dios, o podemos pisotear ese camino, pisoteando directamente a Jesús, pisoteando la sangre de Jesús, confrontándonos directamente con el Espíritu Santo. Somos llamados a vivir en santidad. Somos llamados a caminar por ese camino, porque no hay otro. Si usted se sale de ese camino, va a encontrar pantano y guarida de chacales. No hay forma de que usted pase por otro lado. Pero tenemos el camino que nos conduce directamente a Sion, que es a través de la sangre del Cordero, del sacrificio, de arrepentirse, bautizarse en el nombre de Jesús, recibir revestidos del poder de Dios. Entonces, Dios está marcando el camino para que el hombre pueda llegar delante de la presencia de Dios. Y esto pasa después de la crucifixión, y ya está anunciado en el Antiguo Testamento, ya ha estado anunciado. Y que todas estas cosas que habían sido anunciadas en este momento se están dando y se están abriendo al pueblo, y el pueblo se empieza a asombrar, se encuentra totalmente maravillado, no sabe si tener miedo, si tener temor. Empieza, ahora si se está por cortar en un momento, empezamos una reunión nueva. Este pueblo que está conociendo al Señor se empieza a llenar de asombro, pero también de espanto, porque aquello que había... Continuamos. Dice, entonces, cuando Leo dice no pisotear, podemos transitar el camino hacia la presencia de Dios con santidad, o vamos a encontrarnos en condenación por pisotear la sangre de Cristo. Cuando nosotros empezamos el camino hacia la salvación, cuando empezamos el camino que fue trazado por el mismo Señor Jesucristo, cuando nuestra naturaleza humana es dejada atrás para comenzar nuevamente un nuevo camino, no podemos volver atrás, no podemos, porque no hay otra forma. Dice, vamos a encontrar muchas veces, dice, todos los caminos conducen a Roma, y es mentira. Es mentira, no hay otra forma de llegar delante de la presencia de Dios, solamente hay una sola forma y un solo camino. Y estrecha es la puerta, estrecha es el camino. O sea, o usted vio un camino más ancho que la puerta en cualquier edificación. O sea, el camino es el único camino que hay para llegar delante de la presencia de Dios, para llegar a Sion. Es uno solo, y es a través de la sangre del Señor, es a través del sacrificio, es creyendo en el Señor, invocando el nombre de Jesús. Es un camino de santidad. No hay otra forma de hacerlo, hermano. No hay otra forma de hacerlo. Porque si empezamos, si queremos desviarnos, si nos vamos a caer en las guaridas de los chacales, vamos a quedar empantanados. Y ese donde empieza a fluir el agua en ese lugar, en aquel desierto, cuando se empieza a formarse un pantano. Y si usted sale del camino, va a quedar trabado, va a quedar al costado del camino, no va a poder moverse, no va a poder continuar. No hay forma de seguir que no sea a través de la calzada que el Señor Jesucristo ha preparado para nosotros. Entonces, como pregunta hacia ustedes, yo les digo, ¿qué genera en nosotros cuando el mismo Dios se revela a través de su palabra? ¿Cuál es su reacción cuando usted está leyendo la palabra, o cuando usted está estudiando y Dios mismo a través de su palabra se está revelando? Uno lo primero que hace es se queda asombrado, no sabe cómo reaccionar. Cuando la misma palabra de Dios, cuando la palabra de Dios se revela, el mismo Dios se está revelando a nosotros. Y esto es lo que está pasando. Por eso lo vuelvo a repetir, y era lo que yo empezaba, lo que yo quería decirle cuando comenzamos. Aquel
cuando el Señor, cuando van a Pedro y Juan, cuando están llegando a la sinagoga, no están hablando con personas que no conozcan la palabra, que no conozcan la ley. Ellos sabían y se escuchaban y ellos sabían muy bien cuáles eran las maravillas y cuáles eran las palabras dadas por el profeta. Ellos sabían muy bien qué es lo que debían esperar. Ellos sabían muy bien qué es lo que estaba esperando el pueblo de Israel. Y ahora todo eso estaba aconteciendo. El sacerdote había leído, no era una persona neófita. Ellos no podían negar que el Señor Jesucristo era el Cristo. Ellos no podían negar que aquel Jesús era aquel que había sido anunciado, porque se estaba manifestando en ese momento. No había forma de negarlo. Entonces, yo quiero que si usted ve en Génesis 28 y 17, cuando Jacob se encuentra en la tierra, todos conocemos la historia de Jacob, y fíjese cuál es dice, y despertó Jacob de su sueño y dijo, ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. ¿Y cuál es la reacción? Y tuvo miedo. Y dijo, cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Cuando Dios se revela ante nosotros, hay temor en nosotros, hay asombro en nosotros. Nos maravillamos por lo que grande que es Dios. Y lo que nos hace, empezamos a darnos cuenta de lo pequeño que somos nosotros, qué pequeño que somos. Las cosas que estaban ocultas empiezan a verse delante de nuestro. Esto no hay nada que sea para una sola persona. Cuando la palabra de Dios se revela, es dada revelación para todos. Y empezamos a... Entonces, dice, cuán terrible que es este lugar, va a decir Jacob. Y ese mismo asombro es comparable con estos judíos que estaban ahí, se llenaron de asombro, de espanto por lo que había sucedido. Entonces, hay dos reacciones que vamos a ver, y el primero es, el pueblo se llenó de asombro y espanto, que esa va a ser la reacción primera, va a ser la primera reacción que va a tener el pueblo de Israel, y la segunda reacción dice, estaban atónitos. Y si usted busca la definición de atónito, es que estaba sorprendido, asombrado, desconcertado ante algo poco habitual, y no comprende todo lo que está pasando, ni sabe cómo reaccionar a esto que está pasando. Y vamos a encontrar de esta misma reacción en en Hechos, capítulo 2, versículo 7, anteriormente. En Hechos capítulo 2, versículo 7, dice, y estaban atónitos y maravillados, diciendo, mirad, no son galileos todos estos que hablan. O sea, esa reacción de desconcierto, esa reacción de no saber cómo reaccionar, no saber no comprender lo que está pasando. Aunque el Espíritu mismo está diciéndonos que lo que está pasando, porque sabemos que ese es Dios manifestándose, porque sabemos que Dios se está revelando, pero no hay una reacción automática. Esa va a ser la segunda reacción que van a tener el pueblo de Israel, y estaban atónitos. Entonces, viendo y analizando todo esto que hemos dicho, podemos decir que, si usted quiere anotarlo, las señales del poder de Dios sirven para mostrar o revelar la verdad sobre Jesús. Las señales del poder de Dios sirven para mostrar o revelar la verdad sobre Jesús. Amén. Entonces, lo primero que hace es, vamos a ir leyendo, porque acá viene inmediatamente lo que va a hacer Pedro, va a ser dar testimonio sobre Jesucristo. Va a aprovechar este desconcierto de ese momento en donde el pueblo está viendo la maravilla, lo que ha pasado, y Pedro inmediatamente va a empezar a predicar sobre este Jesús, y vemos el segundo transcrito del libro de Hechos. La segunda vez que Pedro se va a levantar delante del pueblo, con sabiduría y poder de Dios, y va a hablar
con el pueblo de Israel. Dice, y teniendo asidos Pedro y a Juan al cojo, que había sido sanado, todo el pueblo atónito concurrió a ellos, al pórtico que se llamaba de Salomón. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo, varón israelita, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros, como si nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a esto? Y eso es lo primero que pasa con todas las personas. El ser humano tiende a poner los ojos sobre la persona. Ven, y es un mal común entre los cristianos, que cuando vemos a un pastor, un sacerdote, que hace usado por Dios, lo primero que hacemos es poner los ojos en el sacerdote y no los ojos en Jesús, que es el que tiene realmente el poder para hacer las cosas. Nadie de por sí es dueño del poder, es el revestido del poder del Señor. Lucas 24:49, vamos a ver esto, vamos a leer Lucas 24:49. Y lo quiero llevar por algunos lugares, tengo la paciencia hoy. Vamos a ver Lucas 24:49. ¿Lo tiene? Amén. Lucas 24:49 dice así: He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén, que es lo que veíamos anteriormente cuando primero empezamos a estudiar Hechos, hasta que seáis investidos, y hay otra versión que dice revestidos de poder desde lo alto, hasta que seáis revestidos del poder desde lo alto. O sea, revestir cuando nosotros hablamos de revestir algo, hablamos de cubrir algo. Por ejemplo, vamos a revestirnos con otras ropas, nos revestimos, nos tapamos, nos cubrimos, pero no forma parte del cuerpo, sino que es algo exterior. El poder no es del hombre, sino que el poder siempre es de Dios. No podemos poner nuestros ojos en aquel que somos herramientas. Somos herramientas. Cuando usted ore por alguien, o ponga su mano por alguien, o pueda hablar con alguien, y esa persona sea sanada, sea libertada, o lo que sea, no podemos pensar que el poder nos corresponde a nosotros, o que somos dueños de ese poder. Muchas veces, y pasa todo el cristianismo, que empezamos a ver si está la obra, en vez de ver la obra, o ver al creador, vemos la herramienta. El principal, en todo aquel que forma una escultura, lo principal es la escultura terminada, es la obra finalizada, y el escultor que está haciendo, que es aquel que maneja el cincel, aquel que maneja el martillo. Y muchas veces ponemos nuestra atención en la herramienta que está esculpiendo la obra. Y que no es más que eso, es una herramienta. Entonces cuando empezamos a pensar que Dios obra porque nosotros nos movemos, y Dios no obra porque nosotros nos movemos. Nosotros nos movemos porque Dios obra. Esa es la diferencia. Entonces, muchos piensan que son imprescindibles en la obra. Muchos piensan que si no están ellos, el Espíritu de Dios no se mueve. Que si no cantan, el Espíritu de Dios no se mueve. Que si ellos no oran, nada va a pasar en el culto. Que si ellos no predican, nadie se va a mover. Que el Espíritu de Dios no se va a manifestar. ¡Qué mentira! Los cementerios están llenos de indispensables, de imprescindibles. El Espíritu de Dios se mueve mucho antes de que el mundo sea mundo. No necesita de nosotros para moverse. Las señales y las maravillas de parte de Dios vienen hechas mucho antes que nosotros nazcamos, que lleguemos a la iglesia. Si usted es usado por Dios, dé gracias al Señor porque es usado por Dios. Si hay una obra hecha en usted, dé gracias al Señor porque Dios está haciendo una obra en usted. No podemos poner nuestros ojos siempre, no podemos poner nuestros ojos en la herramienta, sino en el Creador. Amén. Entonces, esto es importante, o sea, seamos revestidos
revestidos del poder de Dios. Somos cubiertos con el poder de Dios, pero no pertenece a nosotros el poder. Ni tampoco somos por nosotros que se mueve la mano del Señor. Si usted no hace lo que el Señor ha mandado hacer, otro lo va a hacer. A veces pensamos que si nosotros no vamos a movernos o no vamos a hacer cosas en la iglesia, nada va a pasar en la iglesia. Y es mentira, mentira del diablo. Debemos aprovechar cuando el Señor nos elige, cuando pone en nuestras manos ciertas acciones para poder realizar en la iglesia, cuando Dios nos pone ciertos privilegios de poder servir en su obra, de poder hablar con alguien, de poder testificarle a alguien, de poder orar por alguien, porque son privilegios que el Señor nos pone. Pero no quiere decir que si no lo hacemos eso no va a pasar. Porque si no lo hacemos nosotros, otro va a ir a orar por ese enfermo. Si no lo hacemos nosotros, otro va a llevar el evangelio. Si nosotros no lo hacemos, otro va a trabajar en la obra. La obra va a crecer cuando Dios quiera que crezca, de la manera que Dios quiera que crezca. Nos involucra a nosotros como parte del proceso, como herramientas para poder llevar a cabo aquello que Él está realizando, pero no quiere decir que nos dependa de nosotros para que realizar la obra que Él ya ha empezado. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Entonces tendemos a pensar que somos indispensables. No somos indispensables. Debemos ser agradecidos de ser usados por Dios. Debemos ser agradecidos de haber tenido en cuenta, de ser tenido en cuenta para poder llevar el evangelio. Tenemos que ser agradecidos de que Dios nos use, de que Dios nos elija como instrumento. Debemos ser agradecidos y decir gracias al Señor. Yo no tengo poder de nada. Los pastores no son dueños de las ovejas, los pastores no son dueños del poder de sanidad, los pastores no son los que llevan lo que tienen la sabiduría de la palabra, sino que es Dios actuando, Dios obrando, Dios apacentando sus ovejas, Dios llevándolo, Dios poniendo y Dios sacando. Pero siempre es Dios, siempre es Dios, siempre es Dios. Si yo no estoy acá, otro va a estar. Y Dios va a levantar a otro para hablarle, para enseñarle, para orar por usted. Si yo no estoy, me voy a terminar, si salgo del camino, voy a terminar empantanado. Voy a terminar en el pantano, en lugar de chacales, por no seguir lo que Dios ha mandado. Pero no soy yo el dueño del camino, el Jesucristo es el camino. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Entonces, el Señor lo que dice, ¿por qué mirar a nosotros? ¿Por qué estás mirándonos a nosotros si nosotros no hicimos nada? No es nuestro poder, yo no hice nada. Yo puse mis manos y Dios me usó. Soy herramienta del Señor. Y agradezco a Dios por eso. Pero no es nuestro el poder. No es nuestro el poder. No es nuestro el poder. Por eso dice, quédense hasta que sean revestidos del poder desde lo alto. O sea, el poder que viene de Dios. Pero no se piensen que son dueños del poder. Estemos alegres del lugar que Dios nos puso. Y estemos cumpliendo de la mejor manera el lugar que Dios nos puso. Y estemos llevando la obra adelante sabiendo que somos partes, pero que no somos dueños. Amén. Y agradezcamos por ser parte. Porque Dios en su misericordia nos escogió de lo vil, de lo menospreciado del mundo para ser parte, para ser usados por Dios. Para que no nos gloriemos nosotros, porque la gloria es del Padre. Entonces no podemos recibir la gloria de nosotros, porque la gloria es de Dios. Amén. Amén. Entonces, amén. Y termino con esto, dice, cuando nosotros pensamos que no somos, que somos nosotros los que tenemos el poder para orar, que nosotros somos el poder, que no somos revestidos, sino que somos dueños del poder, nos pasa lo mismo que le pasó a Usa. ¿Se acuerdan lo que pasó a Usa? Cuando David llevaba el arca, ¿qué es lo que quiso hacer? Agarrarlo con fuerza humana. Y no es con fuerza humana. ¿Y qué pasó? Murió, falleció, pereció. Entonces, tenemos que saber que Dios obra. Tenemos que saber que Dios obra y Dios nos va a usar. Dios nos va a usar. Yo sé y estoy convencido y estoy totalmente seguro que Dios va a usar a la hermana Andrea, que Dios va a usar a la hermana Graciela, que Dios va a usar a la hermana Eve, a Daniel, a Brian. O sea, que yo sé que cada uno de ustedes, Dios tiene un propósito con ustedes. Amén. Amén. Yo sé que Dios tiene un propósito con ustedes.
Pero por eso le digo, esténse atentos que el poder que estamos es para revestirnos del poder de Dios, pero nunca somos dueños del poder. Que lo que hacemos no es por nosotros, es por Dios mismo. El Señor es el que tiene el control, el Señor es el que marca, el Señor es el que levanta, el Señor, por eso digo, el Señor es el que pone, pero también el Señor es el que saca. Amén. Nabucodonosor, siendo el rey absoluto, el rey más poderoso del mundo, siendo el imperio babilónico tan grande, construyendo una de las 7 maravillas del mundo, tronos de oro. Ellos tenían todo el mundo bajo sus pies. Y el Señor va a decir, o sea, que Dios mismo va a permitir que Nabucodonosor sea el rey en ese momento. Pero cuando Nabucodonosor pensó que era por él, cuando Nabucodonosor no quiso reconocer a Dios, estuvo 7 años en demencia, perdido, caminando como si fuese un animal, dice la palabra. Hasta que reconoció que la gloria era de él y fue restaurado. Amén. ¿Verdad? Pero él siendo el dueño, siendo uno de los reyes más importantes de la historia, tuvo que reconocer que Dios era el Señor, tuvo que reconocer que él no era dueño de nada, sino que Dios es el único que tiene el poder. Oh, gloria a Jesús. ¿Verdad? Y a veces nosotros nos pensamos que somos nosotros los que nos movemos, que el Espíritu de Dios se mueve porque nosotros hablamos, porque nosotros predicamos. No. O que si yo no oro por alguien, el Espíritu de Dios no se va a mover y yo no vengo así. Hay un predicador que agarra y se acomoda el cuello de la camisa, pensando como qué poderoso que soy. No somos nada, hermano. No somos ¿Verdad? nada. Pero si no siendo nada, si no teniendo nada, el Señor nos usa. Gloria a Dios por eso. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios por eso. Agradezca ser una herramienta, agradezca en lo poco y en lo mucho. En lo poco fuiste infiel, por sobre mucho te pondré, dice la palabra de Dios. En lo poco, usted orar por alguien, que usted muchas veces, a muchos les parece insignificante tener que orar por una persona, algunos piensan que hay trabajos menores en la iglesia. Si nosotros pensamos que hay trabajos menores en la iglesia, nos perdemos lo que realmente Dios quiere darnos, y eso que Dios nos está dando y está poniendo en nuestras manos, somos privilegiados de poder hacer. Hoy usted en lo más chiquito, en lo más pequeño, va a poner todo su corazón porque es para Dios, y mañana va a estar haciéndolo en grandes lugares. Usted me ha visto predicar, hermano, y usted me ha visto cada vez que yo subo al púlpito, usted nos lo ha visto con la hermana Graciela cuando hemos ido, y yo predico de la misma manera, acá predico de la misma manera, y a veces hasta más cuando somos nosotros poquitos y somos un par, y después he estado en campañas donde han sido un montón, y lo hago de la misma manera porque no es la cantidad, no es lo que estamos haciendo, es que Dios nos está usando, ese es el verdadero sentido, el único sentido de nuestra vida es que Dios nos use ese ratito, ese momento en donde tenemos el privilegio de ser tocados por Dios y que Dios nos preste un poquito de su poder y poder orar por alguien y poder que Dios me está usando. Qué increíble es esto, hermano, Dios me está usando. ¿Qué más sirve? ¿Qué más hay? No hay más nada, hermano, no hay más nada que ese pedacito, ese momento en que Dios te use, que vos decís, wow, mi papá, mi padre me está usando, me está dando este privilegio, mirá dónde me puso, mirá dónde estoy. Y eso es hablando a una multitud o hablándole a uno solo. En ese momento vos es sentado tomando mate con un hermano y diciéndole Dios te ama, o es con miles de personas escuchándote y predicando detrás de un puente, pero es lo mismo. Es Dios usándote, porque somos herramientas del Señor. Y si no aprovechamos lo que Dios nos da, si no aprovechamos ese momento, Dios va a poner a otro. Entonces hay que aferrarse a todo lo que Dios nos da. En cada trabajito, cada lugar que Dios nos da, tenemos que aferrarnos, pero con mucha alegría, porque sí, wow, Dios me está usando. Dios creó el universo. Podría elegir a cualquier persona del universo, podría elegir a cualquier persona, pero Dios me está dando el privilegio de estar yo acá hoy. Hoy tengo el privilegio de estar hablando con usted, hermano, de estar estudiando su palabra, de estar
pudiendo compartir lo que Dios me mostró y que Dios se está revelando y Dios se revela. El otro día se reveló delante de la hermana Lili, mostrándonos lo que Dios quería para su pueblo, y Dios nos usa y decir, ¡wow! Tanto me ama mi Padre. Tanto me ama mi Padre. Pero eso solamente. No importa en qué lugar, no importa cuándo. No importa cuándo. Gloria a Jesús. Gloria al Señor. Es muy grande el Señor. No somos dueños de nada, hermano. Somos administradores. Somos administradores nada más. Si podemos entender esto nomás, va a ver cómo Dios lo va a usar cada vez más. Y lo va a usar cada vez más. Algunos piensan que solamente Dios lo usa cuando lo deja predicar en un evento internacional o duerme en un hotel 5 estrellas. Es el único momento que parece que Dios lo usa. No cuando tiene que dormir en el piso o en la casa de un hermano que es humilde. No, ahí Dios no lo usa. O cuando se sienta a hablar con alguien y decirle, Dios tiene palabra para vos, Dios te ama, Dios te puede sacar del lugar donde estás. Ahí Dios no te usa. O cuando estás limpiando el salón, o cuando estás trabajando, o cuando estás poniendo una lamparita, ¿qué Dios no te está usando ahí? Amén. Sí, Señor. Entonces, ¿qué es lo que estamos buscando? ¿La gloria de Dios? ¿Ver que Dios nos muestre su gloria o queremos que tenemos gloria para nosotros mismos? Porque si Dios nos usa, nos está mostrando su gloria y su soberanía. Si pensamos que Dios nos usa solamente cuando son eventos gigantescos, ya Dios nos está mostrando su gloria, no le importa la gloria de Dios, no importa la gloria nuestra. Déjese usar por Dios, hermano. Yo sé que Dios lo va a usar grandemente. Sé que Dios va a usar a cada uno de ustedes, y lo estamos viendo. Prepárese, por eso digo, prepárese para lo que viene, porque Dios lo va a usar. Yo sé que usted se va a llenar de la presencia de Dios, va a estar esperando el colectivo y va a venir alguien con necesidad. Usted va a decir, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy, en el nombre de Jesús. Y fíjese lo que dice, no es por lo que el poder de ellos, sino que es por la fe, dice, y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él ha dado a este completa sanidad en presencia de todos vosotros, por su nombre. Juan 14, todo lo que pidieras al Padre en mi nombre, así lo haré. Y no dice, y fíjese, qué impresionante la palabra de Dios, porque no dice, Jesús no le va a decir, cuando tú vos pidieses algo en mi nombre, mi Padre lo va a hacer. Dice, por cuanto, o sea, dice, todo lo que pidieras al Padre en mi nombre, así lo haré. Hablando de Jesús, yo lo voy a hacer. Amén. Gloria a Jesús. Gloria a Jesús. Y Pedro se va a referir a aquellos que estaban ahí dando testimonio de lo que estaba pasando, y le va a decir a ustedes, vosotros lo entregasteis, vosotros lo negasteis, vosotros pediste por un homicida. Y cuando dice, y el Dios de Abraham, de Isaac, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto poner en libertad aquel que era, y fíjese lo importante de la palabra que lo va a relacionar, dice, negaste al santo y al justo, aquel que no tenía pecado, aquel que no debía ser juzgado, aquel que tenía poder para juzgar, iba a ser entregado por los hombres. Y me pediste que os diese un homicida. Miren, lo van a acusar a aquellos que gritaban, crucificarle, crucificarle. Pedro mismo le va a decir, mataste al autor de la vida. No mataste a un profeta menor, no mataste a alguien que solamente a un predicador, no mataste al autor de la vida.
al autor de la vida. No era cualquiera, era justo, santo, sin mancha, y lo mataste. Ustedes lo entregaron, ustedes, la sangre de él está en sus manos. Gloria a Jesús. El autor de la vida. Amén. En el principio era verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que había sido hecho fue hecho. Aquel que había dado vida, aquel es el autor de la vida, aquel es el mismo Dios. Ahí Pedro lo estaba manifestando como el Dios de la creación. Dios le está diciendo, ustedes mataron al Dios de la creación, el que usted es dueño de tu vida, el que es dueño de su vida. Ustedes lo dieron y lo entregaron y lo mataron y pidieron un homicida en su lugar. Y nosotros somos testigos de eso. Gloria al Señor Jesucristo. Juan 1 va a hablar sobre la vida terrenal, un Jesús como vida terrenal, y Hebreos 12:2 va a decir el autor y consumador de la fe. Hebreos 12:2 dice el autor y consumador de la fe. O sea, Jesucristo es el autor de su vida terrenal y Jesucristo es el autor de su vida espiritual. En él se perfecciona la fe. Ellos podrían haber atribuirse, quiero que entiendan esto, ellos podrían haberse atribuido esa sanidad, ellos se podrían haber atribuido eso que había pasado. Pero no, ellos están diciendo, no es por nosotros, es por la fe en el nombre. Somos sanados, somos limpiados, somos traídos por la fe en el nombre, siendo perfeccionado la fe a través de Jesucristo. Y vuelvo a repetir nuevamente, todo lo que pidiese al Padre en mi nombre, así lo haré, dice el Señor Jesús. Más adelante, perdón, gloria al Señor. En el 17 dice, mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. Gloria a Jesús. Mucho la presencia de Dios en esta tarde. A veces por ignorancia negamos al Señor. A veces por ignorancia fallamos y pecamos. Pero aquel Jesucristo fue, y vamos a ver en el 18, hablando del Señor, que el Señor, que Pedro va a hablar de aquel Jesús que va a ser revelado a través de Isaías 53. Aquel cordero llevado al matadero va a ser revelado. Gloria al Señor. Gloria a Jesús. Gloria a Jesús. Ora un poco al Señor, busca la presencia de Dios. Oh, Dios quiere hablarle en esta tarde. El Señor Jesucristo, Señor Jesucristo es el autor de la vida, Él es dueño de todas las cosas. Señor Jesucristo dio su vida por usted y por mí. A veces en la ignorancia lo negamos y lo entregamos. Lo que quiero que entienda en esta tarde es que hay un camino presentado delante del suyo para llegar delante de la presencia de Dios.
Es el momento de empezar a transitar y a caminar por el camino que el Señor ha puesto para que podamos llegar delante de su presencia. No se arrepienta, no camina hacia atrás, porque los perdedores van hacia atrás, los perdedores retroceden, pero nosotros somos más que vencedores. Caminemos hacia adelante, no perdamos los ojos de la vista puesta en Jesucristo en todo momento, en todo tiempo, porque si nos agarramos y empezamos y salimos de ese camino, no hay otra forma de llegar a la presencia de Dios que no sea a través de la santidad. Cuando salgas del camino vas a quedar empantanado, vas a quedar ahí, los chacales te van a devorar, las bestias del campo. Este es un camino seguro. ¿No? El que empieza a transitar por este camino es un camino donde hay salvación, es un camino donde hay seguridad para vos y para tu familia. Pero ciertamente cuando empieza Dios a manifestar su gloria, cuando Dios empiece a moverse, cuando vos estés firme caminando en el camino del Señor, cuando Dios empieza a usarte, no pienses que es por vos, sino que da gracias siempre al Señor, siempre gracias al Señor por poder sentir su presencia. Dale gracias al Señor por sentirte privilegiado del lugar donde Dios te ponga, en cualquier lugar donde Dios te ponga. Y si nosotros en lugares pequeños, en lugares que aún muchos piensan que son insignificantes, damos lo mejor de Dios, Dios nos va a poner siempre más, siempre más. ¿Por qué? Porque somos siervos fieles, sin nada de qué arrepentirnos, sin nada de que podamos dañar a otras personas. Déjese usar por Dios, hermano. Tengo mucho para seguir. Yo quería seguir con otra parte del estudio, pero no. Vamos a dejar ahí. Después lo vamos a seguir viendo. Yo lo que quiero es que, hermano, estamos estudiando, estamos leyendo, estamos aprendiendo, porque yo sé que ustedes van a ser usados por Dios. Yo sé que cada uno tiene un lugar importantísimo en la iglesia. Todos, yo no creo que ninguno quede afuera de ser usado en algún momento por el Señor. Cada uno tiene un lugar. Yo no creo en lugares de gente que venga a la iglesia solamente para estar sentada, para venir a aplaudir a un predicador que venga, un predicador de turno. Amén. No podemos llegar a la iglesia para venir a aplaudir al que está predicando en ese momento. No, porque la gloria no es del predicador, la gloria es de Dios. La gloria es de Jesús. Y usted tiene un lugar importante en la iglesia, hermano. Cada uno de ustedes tiene un lugar muy importante en la iglesia. No se va a perder, no se pierda. La entrada al reino de los cielos es angosta, la puerta es angosta. El camino también lo es. Hay muchos que empiezan a tambalear y terminan pisoteando la sangre de Cristo, terminan pisoteando al mismo Jesús, terminan fuera del camino, terminan perdidos, terminan en tierra de chacales. Usted no lo haga, siga adelante. Un momento, es cuestión de un momento, en cuando se podemos perder. No necesitamos un gran accidente, necesitamos un momento, un tiempo de sacar los ojos de Jesús, de sacar los ojos del consumador de la fe, para terminar en cualquier otro lado. Y cuando somos usados por Dios, la gloria es del Señor. Cuando Dios creó a Satanás, lo puso por encima de todos los ángeles. Él era el que dirigía los coros celestiales. Entonces vio sus vestiduras, Satanás, y vio que su vestido era distinto al de los ángeles. Y dijo, si mi vestido no es distinto al de los otros ángeles, yo quizás también merezco un poco de gloria. Quizás yo también merezco que a mí me alaben, no como Dios, pero yo creo que merezco que me alaben un poquito también a mí. Y un pensamiento de orgullo llevó a un querubín, a un ángel, a convertirse en un demonio. Y no fue un gran accidente, fue un pensamiento. Fue un pensamiento de orgullo. Somos usados por Dios, gloria al Señor.
Dios nos presta de su poder, gente cree, gente añade almas nuevas, podemos orar y la gente se salva, la gente se sana. Gloria a Dios por eso. Gracias, Señor, por usarme. Encuentre su lugar en la iglesia y ocupe su lugar en la iglesia. Golpéeme la puerta, yo quiero servir en la iglesia. ¿Dónde está mi lugar? ¿Cuál es mi lugar? Deme mi lugar. Yo merezco mi lugar. Pero ¿cómo es? A través del camino de la santidad. Pero agarre ese lugar que Dios le está dando. Y no lo suelte, hermano. No lo suelte. Yo sé que todos tienen un lugar en la iglesia. Yo sé que la hermana Andrea tiene un lugar en la iglesia. Y que Dios la use. Luego de parte de Dios, hermano. Yo sé que usted tiene un lugar en la iglesia. Cuando encuentre ese lugar en la iglesia, no lo suelte, hermano. Apérrese con todo su corazón. A cada uno de ustedes, cuando Dios los empiece a usar, recuerde que la gloria es del Señor, no es nuestra. Amén. Y apártese